Sí. Sí. ¿Listo? Hola, buenas noches. Otra reunión del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, un poco accidentada por el cambio de sede que me parece que debe haber alcanzado alguna de la gente que en este momento o está buscándonos allá o está llegando acá, ¿no? Así que bueno, perdón por la demora para comenzar. Entonces paso los avisos de rigor rápidamente. Nuestro próximo encuentro es el 24 de octubre, acá, va a ser en Paraná, volvimos a Paraná, y la que va a hablar es justamente Juana Viñosi, que es una de las más importantes poetas argentinas. Y cuando digo más importantes poetas argentinas, hablo de hombres y mujeres. A mi gusto es probablemente de los poetas vivos la más importante que quede en la Argentina en este momento. Ella, aparte de ser poeta, es una gran traductora, vivió 30 años en Barcelona, tradujo unos 200 títulos para distintas editoriales, entre otras cosas, filosofía, historia del arte, política y poesía. Y en la actualidad, vuelta a Buenos Aires, es la responsable de las últimas ediciones del Eclesio que se hicieron en el sello Adriana Hidalgo. Ella va a estar acá entonces el 24 de octubre. Y ya les puedo anticipar para el 14 de noviembre la presencia de Selma Ancira, traductora mexicana residente en Barcelona. Ella es quien prácticamente tradujo una buena parte de los títulos de Tolstoy que andan dando vueltas por ahí, fundamentalmente para la editorial El Acantilado, y viene a Buenos Aires porque el 15 comienza en la Biblioteca Nacional 3 días de homenaje a Marina Svetaeva, la gran poeta rusa, y ella va a estar en varias de las mesas. Hay incluso también un espectáculo con una cantante a partir de poemas de Svetaeva, etc. Bueno, entonces el 14 de noviembre ya está acá. Todavía no está cerrada la última mesa del año, que es la última mesa de noviembre. Probablemente hagamos alguna cosa un poco distinta de las que solemos hacer. Para quienes no hayan estado antes en el club, les pido que una vez que Damián, que es nuestro invitado de hoy, termine de hacer su exposición y quizás yo abra el juego con alguna pregunta, si ustedes van a preguntar algo o van a decir algo o van a objetar algo o lo van a acusar de algo, en todo caso esperen recibir el micrófono porque esto está siendo grabado. Luego se queda grabado tanto en el sitio del Centro Cultural de España como en el blog del Club de Traductores, de tal manera que la gente que no viene lo pueda ver, y si ustedes no hablan con el micrófono, las preguntas no quedan registradas. Así que sean pacientes, moderen su pasión. Y lo último es justamente presentar a nuestro invitado de hoy, que es Damián Tabarovsky. Yo hace bastante tiempo tenía ganas de que Damián viniera al club, entre otras cosas porque me parece que tiene un perfil integral de todas aquellas cosas que ameritan una venida al club. Por un lado es un narrador y un ensayista, por otro lado es editor. Su última incursión, que es la que en este momento está llevando adelante, es en una nueva editorial, Mar Dulce. Antes fue editor de Interzona, pero por otro lado, y de una manera probablemente secreta para muchos, aunque últimamente no tanto, él también es traductor del francés. Entre sus personalidades secretas creo que quedan también la de haber sido sociólogo. ¿Te ocupás de sociología o ya no más? Soy un sociólogo en retiro efectivo. En retiro efectivo. Bueno, columnista de Perfil, del diario Perfil, etcétera, etcétera. Él hará haciendo todas sus gracias a medida que transcurra la velada. Entonces, los dejo con Damián. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido, gracias por la invitación. La vez que viene Viñosi yo no voy a estar en Buenos Aires, pero entonces yo quiero dejar una pregunta, porque hay un tema que siempre me interesó, que es que Viñosi tradujo una novela de Marguerite Duras que ya había sido traducida antes por Pizarnik, cuyo nombre ahora se me escapó. Me suena como La vida breve.
Le voy a preguntar o eso. algo por el estilo, que siempre me interesó saber cómo fue eso, traducir unas primeras novelas Mariduras, ¿no? Hacer la misma traducción. Sí. Se lo voy a preguntar entonces. Seguramente va a decir que la tradujo mejor que Pizarnik. Es probable, es probable. Bueno, dicho esto, bueno, un poco lo que decía Jorge es lo que el comienzo de las notas que tomé para decir hoy es que a esta edad, puedo decir, no sé si con honor, que he ocupado muchas, sino casi todas las posiciones posibles en el campo editorial. Creo que me faltaría ser librero, nada más. Puedo decir que soy o he sido escritor, he sido editor o soy editor en editoriales, colaborador, columnista o editor de suplementos culturales, y cuando era sociólogo fui profesor universitario e investigador del CONICET. Todo eso he sido, o sea, casi todas las cosas, pero también soy traductor o he traducido. Entonces, pensando, cuando me invitaste, pensando en la charla de hoy, terminé de confirmar algo que creo que sabía y creo que es algo que vuelve única para mí, no única en general, no, única para mí, mi relación con la traducción, y es que nunca traduje un libro que no me gustara. Esto quiere decir que he publicado libros de otros que no me gustaron, que no diré cuáles son. He editado notas de colaboradores de suplementos culturales que no me gustaron, y yo mismo he escrito novelas que no me gustaron, pero nunca traduje un libro que no me haya gustado. O sea que todo lo que traduje me gusta y me gusta mucho. Y dicho de otra forma, es que si es algo que no soy, porque he contado las cosas que soy, es que no soy un traductor profesional. Por supuesto que trato como editor todo el tiempo con traductores profesionales a los que en un sentido general le debemos nuestra formación literaria, ya que, digo, salvo algún caso muy excepcional de bilingüismo por razones familiares o de exilio, bueno, primero aprendemos a leer en castellano y por lo tanto leemos en traducciones hechas por traductores profesionales y luego avanzamos en inglés, el francés o la lengua que cada uno conozca, otra lengua. Pero sin embargo yo siempre me preservé yo personalmente de la profesionalidad. Es decir, en un sentido soy un traductor amateur. Amateur no como alguien que no cobra económicamente, aunque a veces he cobrado las traducciones y otras veces no, porque otras veces he traducido poesía para diario de poesía, ¿no? A veces cobré y a veces no, pero no un amateur en ese sentido, sino amateur un poco como lo define mi amigo Gabriel Kessler, sociólogo, en un libro que se llama Sociología del delito amateur, y él dice, amateur se caracteriza por un escaso cálculo costo-beneficio y una racionalidad de muy corto plazo. No hace falta aclarar que no estoy poniendo en relación traducción con delito o no todavía, ¿no? Y además que estoy haciendo una interpretación libre, por suerte no está acá mi amigo Gabriel, demasiado libre de un libro de sociología sobre temas que estamos conversando esta noche, pero sí vale para mí la idea de rescatar que para mí la traducción no es algo profesional, es decir, no pretendo hacer una carrera de traducción, no forma parte de mi currículum, de mis antecedentes, por eso vos lo llamabas secreto, y en algún caso secreto también, ya explícitamente, porque en la década del 90, después de yo haber vivido 4 o 5 años en Francia, y en un momento muy particular, 89, 95, 6 años, o sea, todo el primer menemismo, pero en una época donde no había internet, esto quiere decir que la información llegaba un poco más lento. No que yo no estuviera enterado de lo que pasaba en Francia. Desde Francia sabía lo que pasaba en Argentina, pero no con la misma inmediatez que podría tener ahora. Cuando volví en el año 95 para mí fue un cambio brutal. Pocas veces en la historia de la Argentina, y yo diría de algún país en el mundo, las cosas cambiaron como esos 5 años, donde todo había sido estatal, todo se había privatizado, etcétera, todo lo que ustedes conocen. Y una de las cosas que también me irrumpieron en ese momento fue el proceso de concentración editorial que había pasado en Argentina, los premios literarios, el éxito, la consagración en el dinero y etcétera. Entonces con un grupo de amigos decidimos hacer una editorial de libros para regalar, fuera de mercado. No tenía ni ISBN, no pagamos derecho de autor y podíamos traducir lo que queríamos. Y la única, digamos, lo único que nos obligábamos era a entregar el libro en mano y mantener una conversación sobre literatura. No ninguna de esas otras cosas que habíamos hablado, ni plata, ni premios, ni nada. Esto hizo que un escritor, por ejemplo, que luego terminó ganando el premio Planeta, se sintió ofendido en la mitad de la conversación, se levantó y se fue, porque pensaba que yo lo estaba cuestionando. Y lo otro que le pedíamos a todos nuestros amigos es que no salieran notas en los diarios. No salió nunca nada sobre esa editorial. Varias editoriales, porque le íbamos cambiando de nombre en nombre la editorial, y de formato en formato los libros. Y también lo que hacíamos es que se la dábamos a gente que nos caía bien y no un mailing.
Entonces se fue distribuyendo a lo largo del tiempo. Algunos eran escritores célebres y otros gente que fuimos conociendo. Y de hecho, de esos 3 o 4 libros, uno todavía tengo ejemplares. Por ejemplo, que es el único que no ha sido traducido, porque esto es una digresión para contar que es verdad lo que decía Jorge, porque buena parte de mi tarea como traductor es secreta porque traduje para esa editorial, a Raymond Roussel o a Louis René de Forêt, buscando explícitamente que no tuviera otra circulación que esta, salvo cuando publicamos un autor, Pablo Palacios, un autor ecuatoriano de vanguardia extraordinario, que como ustedes saben el apellido más famoso, quizás no sepan, más conocido en Ecuador, así como acá es Pérez o López o García, en Ecuador es Hurtado, ya que no pagamos la edición, lo llamamos Hurtado Ediciones. Y le íbamos cambiando el nombre de la editorial de libro en libro. Entonces, una parte del amateurismo vendría que ver con esto, que no tiene que ver estrictamente con una idea ingenua de lo amateur, sino con una idea para anticiparme, porque yo olvidé decir una cosa, que esta charla se llama Traducción y Devoción, una política, y todo lo que voy a querer hablar esta tarde es intentar explicar por qué se llama así la charla. Entonces, una de las primeras cosas es que esta idea de amateur no es ingenua, sino que es profundamente política. Entonces, cuando digo que no tengo cuando digo que no hago una carrera profesional, no pretendo hacer una carrera ni de traductor, no forma parte de mi currículum ni de mis antecedentes penales también podría decirse, ¿no? Y también mis antecedentes en la FIP, no tengo nada de eso. Y en ese sentido, la relación que tengo con la traducción no difiere demasiado a la que tengo con la literatura, es decir, con mis propios libros, donde tampoco me siento un escritor profesional, no pretendo hacer ninguna carrera, no me presento a premios, abomino la estética del escritor exitoso. Y en algún sentido, entonces, podría decirse entonces que la traducción para mí es una forma de la escritura por otros medios. O dicho de otra manera, finalmente pertenezco a esa larga y para mí muy valorable tradición de escritores que traducen, de escritor traductor o de traducción hecha por escritores. Que esto, por supuesto, no significa ninguna garantía de calidad, ¿no? Hay grandes traducciones hechas por escritores, hay también traducciones mediocres hechas por escritores, hay malos escritores que son formidables traductores y a la inversa hay muy buenos escritores que son traductores olvidables. No significa nada en términos de calidad, pero sí significa algo en términos de historiosidad o de genealogía. Me siento en esa situación y que para mí sí creo que hay un punto singular en esta relación, un punto de especificidad plena, o mejor dicho, un punto que vuelve singular esta relación, pero para mí, y que tiene que ver con esta charla, con la palabra del título, la palabra devoción, en la expresión de la traducción, y que retoma algo escrito por otro escritor traductor que es el poeta Arturo Carrera. En el prólogo a su traducción de Comienzo y fin de la nieve de Yves Bonfoy, Arturo escribe, traducción es devoción. Y después dice, hacia el final agrega, pero sobre todo me acompaña siempre aquella otra idea de Bonfoy, que traducir no es repetir, sino ante todo dejarse convencer. Y estas dos ideas, la de que traducción rima con devoción, ahí le corrijo yo al poema Arturo, que es más lindo, ¿no? Traducción es devoción, mejor decir traducción rima con devoción, ¿no? La idea que traducción rima con devoción y la que traducir es dejarse convencer están absolutamente presentes en mi experiencia como traductor. Y algo más. Nunca tradujo un libro mientras yo escribía otro, mientras escribía un libro yo mismo. Siempre se le pregunta a los escritores, ¿podés leer mientras escribís? ¿Podés leer a Thomas Bernhard, que es tan fácil copiarlo? Bueno, a mí esa pregunta siempre me resulta gracia porque para mí es al revés. ¿Podés traducir mientras escribís? No. Porque si la traducción es una forma de la escritura por otros medios, yo nunca logro escribir y traducir al mismo tiempo. Y en general ocurre que cuando termino de escribir una novela y me quedo sin temas, cosa que me pasa todo el tiempo, sin ganas, que me pasa aún más, sin energía, para comenzar otra, me surgen en cambio ganas de traducir como una especie de precalentamiento para la escritura, ¿no? Como una forma de mantener el contacto íntimo con el teclado, no perder esa sensación física, con la soledad de la escritura, inclusive con la noche, pues yo escribo de noche. Porque la verdad que siempre hay otra cosa más interesante que hacer que escribir o traducir, como mirar la tele, etc., ¿no? Ustedes cada uno pensarán cuál. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que solo traduje autores que me provocan devoción y que siempre están dando vueltas en mí, como Louis René de Forêt, Raymond Roussel, Copy, que también lo traduje, La Pirámide, la obra de teatro de Copy. Ahí salió en el número 4 la revista Confines, que es una revista libro, entonces pudo entrar la obra de teatro entera. O novelas que me han parecido extraordinarias, ya no nombres de autores, sino textos puntuales, como El hombre de la pampa de Jules Supervielle, o más recientemente Un año de Jean Genos. Aparecemos Osvaldo Quiroga, ¿no? Mostrando los libros. Ahora mismo que no estoy escribiendo, porque
como decía, suele pasarme años que no escribo. Tengo ganas de traducir Bouvard y Pécuchet y veremos si me animo. De hecho, me da temor decir, bueno, me largo a traducir Bouvard y Pécuchet, dura tanto ese proceso de traducción que me va a dar ganas de escribir una novela. En fin, de hecho, para preparar esta charla, vi que en el Diccionario de Lugares Comunes de Flaubert, que es uno de mis textos favoritos, no hay mención alguna de la palabra traducción o a traductor, lo cual es una pena porque me encantaría saber qué pensaba Flaubert del tema, ¿no? Aunque uno puede imaginarse que su ironía debe haber sido demoledora. Pero volviendo al tema, si es que hay un tema, que no sé. Volviendo en todo caso al Hombre de la Pampa, de Jules Supervielle, y a Un año de Genos, que son las dos últimas novelas que traduje, debo confesar, para ser honesto, porque quisiera ser honesto, que esas traducciones las hice con un poco de acomodo, ya que los libros en que salieron las editoriales, las dos veces yo era el editor. Y la hice por una cuestión casi, o mejor dicho, totalmente de egoísmo. No quería que lo hiciera otro. Conocía bien los libros, me había dejado convencer por ellos, como diría Arturo, y no dudé en traducirlos yo mismo. Y esta pequeña anécdota privada abre para mí la discusión hacia otra palabra del título que a primera vista entra en colisión con devoción, que es la palabra política. Traducción y devoción, una política. Porque en los otros libros que yo traduje, como decía, también había sido el editor, estos libros para regalar o de copy, pero no como en estos casos en editoriales comerciales, finalmente, porque una editorial pequeña, independiente, bueno, también es una editorial comercial. Y entonces este pasaje de la devoción a la política implicó el pasaje de la doble situación del escritor traductor a lo que podía ser la triple posición del escritor traductor editor, ¿no? Editor de dos editoriales independientes, Interzona y Mar Dulce, donde salieron los libros de Supervielle y Genos respectivamente. Porque la perspectiva editorial, ya más mainstream, si se quiere, que ese proyecto underground que teníamos de los 90, lleva necesariamente una pregunta política, que es una pregunta por la política de la traducción o una pregunta por la política de la lengua. Hace muchos años, en un encuentro sobre traducción en el Centro Rojas, que me invitó Gaby Adamo, vos estabas, yo creo, también en ese encuentro, a mí me tocó dar una charla precisamente sobre políticas de la traducción. Y allí reparé en un uso de la traducción en un sentido más bien cultural, interrogándome puntualmente por las razones del éxito de Benjamin y Foucault en la cultura argentina de 1980, 1990, de esa época. Qué procesos de traducción en un sentido denso, como lo llama la antropología, en el sentido de Clifford Geertz, ¿no? De la interpretación densa. ¿Qué proceso de traducción hubo para que el campo intelectual leyera argentino, ¿no? Leyera como leyó a Benjamin y a Foucault, qué uso de sus autores se hicieron, que en realidad es un tema muy interesante ese sentido de la traducción, pero que podemos hablar en otro momento o más tarde, pero que no es el que estoy hablando en este momento. Porque cuando ahora digo política de la traducción en el sentido editorial, desde un punto de vista editorial, como venía diciendo, me refiero a otra cuestión, que es la cuestión de definir a qué castellano traducimos. Esa decisión tiene implicancias estéticas, obviamente, y lo primero que todo estéticas, ideológicas también, y también económicas, casi diría que ante todo económicas. Por supuesto que esta decisión de editor no afecta solo a los dos libros que yo traduje, obviamente, sino al conjunto de los libros que doy a traducir como editor, que incluyeron textos del francés, del inglés, del portugués, del alemán, textos que fueron saliendo en Interzona o en Mar Dulce en todos estos idiomas, hechos por traductores profesionales, pero que el editor tiene una responsabilidad de decir cuál es la línea de la editorial en relación a estas cuestiones, en trazo grueso. O por lo menos yo lo hago, no sé en otras editoriales, pero yo sé lo que le digo a los traductores en términos muy generales, que es estas cosas. Para poder intentar responder esta pregunta, ¿a qué español traducimos? ¿A qué castellano traducimos? Antes debo preguntarme, o me parece que hay que preguntarse, ¿qué significa, o en todo caso para mí, qué significa para mí editar en una editorial independiente, o mejor dicho, en una editorial pequeña? Digo esto porque independiente o no, qué significa independiente, es una larga y confusa discusión que preferiría evitar acá porque no es el tema, entonces restringo a una editorial pequeña, es decir, un catálogo pequeño. Y justamente es que el activo principal de una pequeña editorial es su catálogo. Nosotros trabajamos no tenemos one shot bestsellers, o si lo tenemos es por azar. Y en realidad no los tenemos nunca. El azar nunca juega. Un golpe de dados nunca nos ha sido dado. Pero en todo caso lo que construimos es un catálogo, una perspectiva. Y para mí construir un catálogo como editor es una forma subrepticia de opinar sobre el estado de la cultura y la literatura. Es una forma de opinar aquí y ahora, es decir, en Buenos Aires a fines de 2011. Esto implica que una editorial independiente para mí interviene primero en el debate local.
Lo que lleva a la pregunta por lo local. ¿Por qué significa el lenguaje local, el castellano local? O dicho de otro modo, como editor, si acepto como editor traducciones muy locales, ¿sí? Si acepto traducciones muy locales, sé que es casi seguro que se me cierran las puertas al mercado de exportación, sobre todo a España. Voy dejando la devoción y vamos a la política. Por una relación de poder económico y simbólico evidente, nosotros estamos acostumbrados a leer españolismos, aunque no nos guste, putiemos, etc. Estamos acostumbrados, pero en España tienen tremendas dificultades para leer argentinismos. La relación no es recíproca. Este es un debate muy amplio y también muy conocido, y Jorge me dijo que teníamos 15 minutos, algo así. Así que por una cuestión de tiempo diré que uno de los efectos de esta idea de que nosotros podemos leer, nos guste o no nos guste españolismo, porque vienen los libros, y ellos no leen argentinismos, ni mexicanismo, ni uruguayismo, ni nada, es el surgimiento de lo que se podría llamar el español internacional, que supuestamente permitiría el ingreso en el mercado español de los libros. Pues bien, muy claramente, esto es lo que yo le digo a un traductor. Como editor, no acepto, o mejor dicho, doy instrucciones precisas para no traducir en español internacional. Para los editores, como para los autores, es decir, para mí mismo en todas mis facetas, el mercado español se ha vuelto una zanahoria a donde todos queremos entrar. Yo también mismo hago denodados esfuerzos comerciales para que los libros de las editoriales donde trabajo lleguen a España y también a América Latina, tenemos distribución allá, etc. Pero nunca olvidando que intervenimos aquí y ahora. Y otro tanto ocurre con los catálogos, que yo decía que es el principal activo. La búsqueda de un castellano neutro, de un español internacional, va de la mano muchas veces en ciertas editoriales de la conformación de catálogos internacionales sobre los que operan los mismos problemas. Ahora bien, vuelvo a la pregunta por el aquí y el ahora. Si así como rechazo al español internacional, castellano neutro internacional, al que habría que llamar lisa y llanamente español de mercado, tengo idénticos reparos con los nacionalismos, los costumbrismos, el fetichismo de la nacionalidad. En todo este otro lado hay mucho de sobreactuación y de populismo. Cuando escribo una novela, y como escritor, no pienso en el lector, es una frase muy dicha, pero yo escribí una vez un ensayo llamado El escritor sin público, dentro de un libro que se llama Literatura de Izquierda, que me trajo muchos problemas, no pienso ahondar más en esto. No pienso en el lector, pero no significa que no pienso en nada. Pienso en el lenguaje, en la sintaxis y en cómo renovar la sintaxis, y ese es mi público. Y eso mismo pienso de la traducción. Imbricar devoción con política implica poner a la sintaxis y no al mercado como objeto de reflexión, o mejor dicho, poner un límite al mercado, aún sabiendo que una editorial opera obviamente en el mercado y que la propia sintaxis, el lenguaje como bien material, está atravesado por el mercado. Aún sabiendo esto, no lo pienso en el público, en los públicos, en cuestiones, sino en qué sintaxis. Porque cuando yo le hablo con un traductor profesional, o yo mismo cuando traduzco amateur, para mí una buena traducción es la que expresa críticamente el estado de la lengua en un momento dado, en un lugar dado. Más allá de todas esas otras cuestiones. Es un deíctico, es un aquí y ahora. Renueva la lengua en la que hablamos, renueva la sintaxis, es una buena traducción. No importa el mercado acá o allá. Y quisiera terminar con una frase, que es la primera frase de La tarea del traductor, precisamente de Benjamin, que dice: cuando nos hallamos en presencia de una obra de arte o de una forma artística, nunca advertimos que se haya tenido en cuenta al destinatario para facilitarle la interpretación. Porque la literatura y la traducción no son formas de la comunicación. Hay una opacidad, creo que acá Sarlo dio una charla sobre opacidad, yo no la vi, pero recuerdo el tema. ¿Habrá sido sobre estas cuestiones? No. Bueno, mejor. Hay una opacidad en la traducción, hay una ambivalencia que una buena traducción no debe perderla, más allá de si se entra al mercado español o no se entra al mercado español. Porque la literatura y la traducción no son formas de la comunicación, sino más bien son formas de la devoción y de la política. Y hay que ver cómo logramos imbricar esas dos. Y a mí como traductor y como editor me parece interesante reponer esas viejas discusiones, e incluso como traductor-escritor, y no las discusiones contemporáneas que tienen que ver más con el marketing, el mercado, como si fuera un producto que uno lo exporta como una lata de arvejas de judías verdes. Bueno, acá dejo. Bueno, no dejes porque te hago una pregunta inmediatamente. Hay algo que dijiste que a mí me parece interesante, que es justamente
la forma en la que tanto como editor o tanto como escritor o tanto como traductor uno puede operar en el mercado. Cuando digo operar en el mercado no me refiero estrictamente al mercado en términos comerciales, sino me refiero al ámbito, al contexto en el cual uno desarrolla la tarea que está desarrollando. La pregunta sería, en todo caso, en tu opinión, ¿cómo detecta uno qué es lo que necesita ese ámbito para ponerlo en el lugar? Porque, digamos, si a mí me preguntaran, yo diría, necesita muchos irlandeses, por ejemplo. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pensás que necesita? No sé, porque hay una parte de mi lugar como editor que también es devocional en el sentido que, aunque confesé que alguna vez publiqué algún libro que no me convenció tanto, intento publicar libros que yo compraría. Y teniéndome a mí mismo como parámetro del mercado, quiebra, ¿no? Ahora, a veces, ya más allá de la traducción, una editorial pequeña, una editorial independiente se mueve como una especie de lógica de guerrilla frente a las grandes armadas Panzer de las grandes editoriales, y a veces es cuestión de detectar algo. Lo que voy a contar no tiene que ver con la traducción, pero sí con el mercado, y es que estando yo en Interzona y viajando me di cuenta que el escritor mexicano Juan Villoro, además de ser buenísimo, a quien yo venía leyendo, es un gran cronista, bueno, el tipo había ganado el premio Anagrama y era muy famoso en casi todos lados, menos en Argentina, donde ese libro había llegado importado, porque las editoriales españolas traen, como Anagrama o Planeta o Mondadori, solamente hacen edición local, generalmente de los libros que piensan que van a vender extranjeros o de los autores locales que publican, pero si no vienen importados sería muy caro. Una novela llamada El Testigo, que además es muy larga, con lo cual, como digamos si fuera platadora, decir 150 pesos una novela. Y luego un libro de Villoro que había publicado la editorial Planeta sobre fútbol, que había sido saldado, que no había pasado desapercibido. Y ahí se daba un poco lo que yo estaba diciendo, es un autor que yo seguía, que me interesaba, y me daba cuenta que era alguien que se podía descubrir. Entonces le escribí a Juan por un libro, que finalmente ese libro no se podía. Yo no lo conocía personalmente, fui por un mail, que no, ni siquiera, ni personalmente ni nada, fue un mail que le mandé. Y bueno, finalmente yo terminé siendo su editor en Argentina, en Interzona, y fueron libros que funcionaron muy bien. Y Villoro hoy en Argentina es parecido a lo que es en otros lados del mundo, es una persona muy conocida, tapa de suplementos prestigiosos como el suplemento Enie y otros, obras de teatro, etc. Un poco con esta lógica de guerrilla, de ver qué es lo que está faltando. Ahora nosotros acabamos de publicar en Mar Dulce un libro que yo me lo imagino como un libro de catálogo, es decir, un libro de referencia que se va a tener que ir vendiendo a lo largo del tiempo, que son las actas de los juicios a Flaubert y Baudelaire de 1857, en el que el Segundo Imperio francés los juzgan por Madame Bovary y por las Flores del Mal por obscenidad. Entonces publicamos las piezas de los abogados del fiscal, del abogado defensor y el jurado de cada uno de los dos juicios, siendo que el fiscal de ambos juicios fue el mismo, y que son extraordinarias piezas de crítica literaria, donde toman Madame Bovary y analizan párrafo a párrafo, y lo que está en juego ahí es el surgimiento de la noción de narrador moderna, en el cual el abogado defensor de Flaubert dice, ojo, no confunda el autor con el narrador. Esto es una verdad de perogrullo hoy, pero que en 1857 no. Flaubert es un gran padre de familia, trae testigos, bueno, no era padre, no tenía hijos, pero es un gran vecino, trae testigos, su padre es un célebre cirujano, que una sala del hospital llevaba su nombre, y sí, Madame Bovary era una turra, pero ¿cómo vamos a juzgar a Madame Bovary por el autor? Y gana el juicio Flaubert. Mientras que Baudelaire todavía va vestido de negro, tiene un abogado muy jovencito que apenas lo ayuda, el abogado real era el propio Baudelaire, y no hay todavía una separación en el discurso de Baudelaire, ahí en el juicio, en la sala, una separación entre el yo lírico y el yo real, el autor, y lo condena. Entonces me parecía que esos dos juicios todavía tienen una gran actualidad como genealogía de la modernidad y para introducir estas discusiones entre literatura y censura, literatura y poder, y el lugar del narrador. Y de hecho el libro se llama El origen del libro, el título se lo puse yo, no existe como libro. Compilamos eso. Había una edición en español vieja e incompleta, esta es la edición completa. Bueno, este sería como el polo opuesto al de Villoro. Me parece que es un libro que va a andar con el tiempo y que era una necesidad, no sé si de mercado, pero que me la imagino como catálogo. Ahora, para resumir, hay una frase de Héctor Libertela, siempre muy ambivalente, porque digo, Libertela haber sido
unos escritores más antimercado, de Argentina, vanguardista, etc. Y en algún ensayo él dice, allí donde hay un lector se constituye un mercado. Una frase de un gran poder, muy polisémica, y yo comparto eso, o sea, por eso decía, el lenguaje está atravesado por el mercado, pero si vamos al mercado, por el mercado ya somos redundantes. O sea, estos libros, concretamente este libro de Baudelaire, no lo tradujimos de voz, porque es 1857. Pero El hombre de la pampa de Jules Supervielle, que lo traduje yo mismo para Interzona, que es de 1927, y que es un viaje entre muchas otras cosas que pasan. Hay un momento muy importante en el que viajan en barco dos amigos de una primera juventud de 20 años, íntimos, y yo lo traduje de voz, por supuesto. Nunca puse voz, pero no decía quieres, es querés. ¿Querés tomar agua? No veía otra posibilidad que traducir eso así. Yo sabía que eso cerraba un poco las puertas en el mercado español, pero el texto reclamaba eso, porque yo traducía aquí y ahora, sin exagerar la nota. No le dije, che, ¿querés agua? Pero es querés agua. Están muertos de sed en un barco, en una terraza, una cubierta de un barco, dos chicos de 19 años, íntimos amigos. ¿Quieres agua? ¿Quieres beber? No, ¿querés tomar agua? ¿Querés tomar agua? Ahora, no se me ocurre poner obvio. El otro contestó sí. ¿No? Claro. Es como que ahí está el matiz. Bueno, en fin. Digamos que editando resulta claro. Ahora, ¿cómo se interviene en la propia lengua traduciendo? Bueno, la primera decisión que yo, sin darme cuenta, me di cuenta que tomé con los años es que siempre, como dije, traduje autores que me gustan, es decir, autores que escriben mejor que yo. Entonces nunca tuve esa habilidad de corregirlos, cosa que a veces me pasa con los libros que edito, pero ellos claramente no. Y en este caso, bueno, creo que es un poco de ahí la respuesta con Supervielle. Era todos los libros que yo traduje y también los que publico como editor, viejos, todos tienen en común que a mí me parece que son libros que todavía traen debates actuales. O sea, a mí no me gusta la idea del rescate como editor, que se parece un poco a Walt Disney cuando lo frisan y lo vamos a rescatar del freezer cuando aparezca la medicina que cure su enfermedad. O sea, y no me gusta esa palabra en las contratapas, rescatamos a este autor olvidado. La idea del autor olvidado es como la del soldado, ¿viste?, desconocido, que siempre hay una estatua. En cambio, eso hace que a mí como lector lea muchísimos textos que me interesan mucho en esta lógica de autores viejos y de rescates, pero que solo publico o traduzco aquellos que siento que traen algo al debate actual. Por ejemplo, volviendo a este de Supervielle, que me parece central. En la contratapa de ese libro yo ponía, porque además como editor pobre, editor independiente, traduzco, edito, escribo la contratapa, etc. En la contratapa de esa versión del Hombre de la Pampa decía que es el eslabón perdido entre Mansilla y Aira, ese libro de Supervielle, y yo pienso que es cierto, que hay ahí una puede ser esa genealogía si uno lee la novela se trata de en La Pampa, un señor que está muy aburrido del vértigo horizontal y que es multimillonario y que es un terrateniente salvaje que explota a toda la gente con la que trabaja, pero que vive en un castillo que tiene faisanes. Ahí está Emma Bovary, Emma la cautiva de Aira, toda. La descripción que es plena, yo creo que hay frases que Aira tomó, cortó y pegó. Y que un día tan aburrido del horizonte decide construir un volcán para que tape el horizonte en La Pampa. Y trae un ejército de obreros que le construyen el volcán, y cuando construye el volcán resulta que el volcán entra en erupción. Ahí es una novela surrealista, obviamente. Entra en erupción y él dice, eso lo tengo que llevar a Francia para que lo vean, para que vean la cultura argentina. Toma un pequeño pedazo de volcán y lo lleva en una valija, que es la valija portátil de Duchamp. Y la Watton Valise de Duchamp, y la lleva en el viaje, y es con quien se hace íntimo amigo, porque el volcán empieza a hablar, es de quien yo traduje de voz, el diálogo entre el volcán y este hombre, donde llega a París y quiere triunfar como Victorio Campo, digamos, una ironía tremenda, 1927, tremenda ese mundo de Florida, del cual Supervielle es amigo de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Cómo lee Aira Mansilla? Bueno, así. Entonces es perfectamente en eslabón. Entonces a mí me interesaba esta novela por dos razones. Porque era buenísima, pero además porque estaba este otro componente de genealogía literaria. Entonces, desde ese punto de vista yo traduzco o edito. Cuando siento que están diciéndole algo al presente, lo hacen todavía crujir o lo hacen repensar. A fin de año, para volver a... Porque uno repite sus chistes, ¿no? Como decía Verdaguer, tenemos dos formas de un cómico de triunfar. O cambio todas las noches de repertorio, o cambio todas las noches de público. Y yo opté por este segundo camino, decía. Entonces, en una novela que ahora Mar Dulce va a publicar en
a fin de año, en noviembre, de Silvina Burrich, que a mí me gusta mucho esa novela, una escritora muy olvidada y desprestigiada y razonablemente olvidada. Sin embargo, tiene una novela que se llama Teléfono ocupado, del año 56, que es una comedia de enredos que puede ser de Lubitsch o una comedia maravillosa, y que en la contratapa vuelvo con el chiste y digo, bueno, esta novela antecedió a Puig. Hoy la mandé a imprenta la contratapa, así ya no tiene vuelta atrás. Y la verdad es que creo en serio, pero bueno, que ahí hay algo que uno puede leer en esa literatura que aparece como burguesa y etcétera, como una comedia de enredos sobre el habla oral, cuando la lean van a ver si la leen, que en ese sentido me parece interesante publicarla, y no porque estoy publicando a Silvina Burrich, sino porque ahí hay algo, pero no estoy intentando rescatar. Es más, la contratapa es levemente en contra, está diciendo, reconozco que es una escritora olvidada, y está bien que esté olvidada, porque no hizo grandes méritos para ser recordada. Ahora, esta novela hay que leerla. Bueno, son ustedes ahora los que tienen que preguntar o decir algo, por supuesto. ¿Quién comienza o designo voluntarios? Sí. Gracias. Cuando hablabas de las expectativas de la traducción, de lo que querías poner a nuestra disposición a través de la traducción, ¿y qué consideración haces para lo que el autor hizo para con su lengua en el momento de la escritura? Sí, intento ser relativamente... Es verdad, es una buena pregunta porque estoy hablando todo el tiempo de la lengua de llegada y de cómo renovar la sintaxis de la lengua de llegada, y puede parecer que fuese irrespetuoso con la lengua de partida. En general intento ser relativamente fiel hasta donde se pueda. En el caso de esto de Supervielle, ese problema no lo tiene porque no hay un voceo en francés. Pero en el caso, por ejemplo, de esta última, de Un año de Genos, es una novela que Genos vino a la Feria del Libro. Fue un poco un desfasaje. Yo estaba traduciéndola cuando él vino. Para una editorial es mucho mejor tener la novela publicada en la calle y hacer prensa. Pero bueno, vino invitado por la Feria del Libro y entonces, bueno, mejor, aunque sea, por lo menos compartimos una mesa redonda. Yo le hice una entrevista pública, mejor dicho. Y anuncié que estaba traduciendo eso, que salió recién en agosto. Y en abril, Genos dice en la charla una frase que está en la contratapa y que me terminó de ayudar perfecto a la traducción. Es una novela muy cinematográfica que toma un año en la vida de un personaje, y Genos dice, bueno, esta novela es en el fondo un largo plano secuencia. Y ahí entendí que yo tenía que ser lo más cuidadoso posible en las transiciones. Es decir, es una novela que casi no da respiro, y a veces en francés hay expresiones que uno al traducirla puede alargar la frase, como por ejemplo la hermosa expresión don't en francés, que en español se traduce por lo de los cuales, cuyos, de los quién, que siempre es más largo y más denso, más pesado que el francés. Y cada vez y ella no la usaba mucho, y yo todo el tiempo entonces me di cuenta que acá el secreto era mantener el ritmo como de un plano secuencia, donde el secreto del plano secuencia es que nunca reposa la cámara. Y eso lo dijo el autor en una mesa redonda conmigo, o sea, ni siquiera fue una discusión de autor a traductor, pero tomé claramente que eso me hizo, yo iba por la mitad de la traducción en ese momento, repensar lo mismo que yo estaba traduciendo para darle todavía más ritmo, para ser fiel a lo que el propio autor, que además es evidente que el Genos el problema, o su tema, uno de sus temas es la velocidad, ¿no? Pero acá era todavía más claro lo que está diciendo, es una velocidad de plano secuencia, que es completamente diferente a si fuera una velocidad producto de un montaje en cine. Entonces, sí, hasta donde pueda intento ser relativamente fiel. En el caso de Raymond Roussel fue todavía más sencillo, en el sentido que yo elegí traducir 2 inéditos que son traducibles. Todo uno puede decir que es traducible filosóficamente, pero bueno, hay grandes tareas enloquecedoras. Por ejemplo, Roussel, que tiene muchas obras de teatro en verso y en rima. Estamos hablando de obras de teatro que tienen a veces 5.000, 6.000 versos en rima. Bueno, por algo no están todavía traducidos en castellano, ni en ningún idioma. Y yo tomé algunos inéditos donde está la cosa, que son en La Habana, que es el que se publicó en el Diario de Poesía. Después, primero salieron estos libritos que hacíamos para regalar, pero luego salió uno en el Diario de Poesía en La Habana. Y Flío, que son textos ruselianos donde está evidentemente todo el procedimiento y la estética ruseliana y el juego de palabras y del absurdo, pero que podían ser traducibles, porque si no, ahí sí ya estaba metiendo menos. Bueno,
Se puede hacer, por ejemplo, se tradujo como experiencia, no de Roussel, sino de Perec, La disparición, que es una novela en francés. Ustedes saben que la letra más usada es la E y en español es la A. Entonces, esa novela, Perec escribió toda una novela con palabras que no tienen la letra E. Entonces se llama La disparición. Y en español se tradujo, pero claro, que tomaron como criterio que no está, la tradujo anagrama, ¿no? Como criterio hacer que no tenga la letra A, porque no tenía sentido en castellano pasar sin la letra E, si la letra más usada es la letra A. Entonces hicieron otra novela, en realidad es un equipo de traducción, fueron 3 o 4, es como otra experiencia, es muy interesante eso. Yo podía haber hecho eso con Roussel, bueno, no me daba el cuero, fueron 4 becados por el, no sé, el CNRS para hacer eso, pero hay una experiencia donde ya no se respeta la lengua madre porque se hace una traslación. Pero sí, me parece que es una buena pregunta la suya, porque al mismo tiempo yo estoy muy preocupado por la lengua de llegada, no al punto de violar totalmente el sentido de la lengua de partida, de origen, ¿no? Yo tengo una pregunta. En realidad a medida que fuiste hablando, pues me aparecieron montones de preguntas, pero hablas tan rápido que inmediatamente me olvidaba del anterior y me enganchaba con algo, lo siguiente. Una que me quedó más o menos, que me acuerdo es con este tema de esta tensión permanente entre el mercado bueno, y la creatividad y la posición que uno toma. A mí yo quisiera saber cuál es tu posición con respecto a cuando vos elegís una traducción que dijiste que desde ya español neutro no, y tampoco querés caer en un localismo extremo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando si tenés un traductor que no es de Buenos Aires y hay lugares, como el lugar donde yo nací, en Santiago del Estero, donde el quieres es natural, y decimos vos quieres, vos tienes, es más natural que el vos querés. ¿Cuál es tu posición políticamente hablando con respecto a un traductor que traduce desde genuinamente, sin caer en los localismos santiagueños que están llenos de quechua, pero ¿cuál es tu posición como editor o como... ¿sí? Tendría que ver, puntualmente yo lo que decía es que es una editorial de Buenos Aires de fines del 2011. En principio traduzco en Buenos Aires a fines del 2011. Eso no quiere decir que no aceptaría una traducción en el sentido con el léxico de Santiago. Me parece que es un problema mucho más general político en el sentido de políticas activas para que haya editoriales independientes también en Santiago del Estero, para que la lengua y el acento de Santiago y de Córdoba esté presente en los noticieros de televisión. Me parece todavía más álgido eso que una editorial de Buenos Aires preste atención efectivamente, si hay un extraordinario traductor que traduce así, probablemente lo termine aceptando laboralmente. Pero me parece que lo más importante es que la lengua de Santiago o el habla de Santiago no valga menos que el de Buenos Aires. Claro, ¿no sería interesante quizás proponer desde algún lugar chiquito, aunque sea, que mientras desde una manera pueda ser entendible, mientras pueda ser entendible y genuino en el habla hispana, sea válido? Bueno, sí, lo que pasa es que cada una de esas palabras que decís ameritan una discusión. ¿Qué significa entendible? ¿Qué significa genuino? Bueno, yo estoy, sin quererlo, estoy metida en un grupo que está haciendo algo totalmente en contra con mis principios, que es un glosario de español neutro. Puede ser interesante. Tomemos el caso extremo, que es el caso de las traducciones españolas, sobre la que tantos puteamos. Yo no estoy tan en desacuerdo con eso. Porque si son traductores que vienen en Madrid, ¿qué van a decir? Boludo. Ahora, entonces la discusión es económica, lo que sí pero estoy en desacuerdo es que cuando un autor o una editorial francesa vende los derechos, los vende para una editorial española para toda la lengua. Y ahí sí ya pongo un reparo, digo, no, que España compre para la lengua, para territorio español. Vos sabés que en la cesión de derechos, cuando uno contrata un autor X, Paul Auster, el que sea, es muy, o cualquiera, aunque sea uno, dije Paul Auster o alguien no tan conocido, es muy habitual, es casi predominante, que se intente contratar los derechos para todos los países del habla hispana, desde España a Argentina, pasando por México y toda América Latina.
Y dentro de eso es muy habitual que esos contratos se los lleven las editoriales españolas por una cuestión de dinero, de recursos. Es muy difícil para una editorial argentina contratar derechos de llanes llenos para todo el idioma. Se contrata también, pero a veces es gracias a subvenciones de Irlanda, con idas y vueltas, por esta lógica de guerrilla que yo digo en el sentido de moverse rápido, pero que a fin de cuentas, a fin de un año, una vez que cuantitativamente, obviamente, se traduce más en España que en Argentina y que en México. Entonces quizás el problema pase por ahí arriba. Yo no me parece mal que España traduzca en español de España. Lo que yo digo es que a mí me encantaría leer a Perec en traducciones en Argentina también. O una traducción argentina latinoamericana, si se quiere, para no ser tan específico de Buenos Aires. Eso cada vez es más difícil por los contratos internacionales de derechos, ¿entendés? Entonces, por eso decía que la lengua se imbrica con la dimensión económica. Porque muchas veces cuando puteamos contra... un amigo mío, Guillermo Piero, escribió una nota hace poco que decía que no iba a leer más traducciones españolas de España porque sentía que los traductores españoles traducen para un público de 100 metros a la redonda de un bar de Madrid. Y la verdad que a mí me parece interesante ese gesto, un traductor traduciendo para 100 metros a la redonda. Lo que yo no quiero es comprar ese libro. Lo que tenemos que buscar es una política en los editores y lo que no hay en Argentina, que son políticas activas, cámaras del libro proactivas, que no los hay, buscando partir derechos, que nosotros tengamos el mismo libro, la posibilidad de traducirlo en Argentina y ellos en España, compartir territorios, ¿no? Que bueno, esos son problemas mucho más hondos, más graves, porque son problemas de imperialismo cultural, poderío económico, que no se resuelve solamente desde el punto de vista de cómo traduce. Lo único que yo pongo es un matiz, que es, a mí como editor de Mar Dulce, quiero que mis libros se vendan en España y en México. Hago todo lo posible y nuestro distribuidor nos lleva los libros a España. Perfecto. Pero no es una zanahoria, ¿eh? No al precio de escribir en cualquier español, de armar un catálogo internacional, que es lo otro que acá no estamos discutiendo, porque esta es una reunión de traductores y no de editores. Pero esto va de la mano, de contratar una autora japonesa del siglo XIX que sea una especie de una Madame Bovary japonesa porque entra en España, y uno que escribe sobre la caída del muro de Berlín, y así después armamos un catálogo entero pensando en el lector de Madrid y nos olvidamos que intervenimos acá, que los editoriales independientes estamos acá, porque no somos ni Mondadori, ni Planeta, ni Alfaguara, ni Anagrama, sino que somos otra cosa y que tenemos que hacer desde lo que somos lo más posible después para que se vendan nuestros libros. Yo tengo 2 hijos que tengo que mantener. Me gusta que los libros se vendan, que se vendan en España mejor porque te pagan en euros. Pero hacer un esfuerzo secundario en el sentido del tiempo, no en el sentido de la importancia. Primero traducimos y después intentamos vender. Y estos 2 procesos no están tan imbricados para mí, porque si no, este último momento, ese momento del marketing, prima por sobre el primero, que es lo que terminó pasando en el mercado editorial y arruinando la propia industria editorial. Entonces, primero traduzco con la mejor calidad de lo que yo intento políticamente y literariamente, y busco un catálogo en ese sentido, que no es el catálogo ideal, porque como no tengo los recursos no puedo contratar a esos autores caros, pero entonces voy a publicar el año que viene a Lima Barreto, que es un autor brasilero que a mí me encanta, extraordinario, de la década del 20, y por lo tanto de dominio público, espero que nadie lo publique antes que yo, del que casi no hay nada traducido en castellano, hay un solo libro, es un autor extraordinario. Y ese libro, una vez que elijo eso porque concilia que me gusta ese texto, primero y todo hay una cuestión siempre de gusto, arbitraria, caprichosa, me gusta ese texto. Luego, es de dominio público, de derechos libres, no tengo que pagar más que la traducción. Luego de eso, ese texto dice cosas sobre la literatura, sobre el contexto político, cultural latinoamericano y argentino, es un libro en contra de la modernización de San Pablo de la década del 20. Escrito, es una especie de Ugari Pecuyet en la década del 20 en San Pablo. Estas son las razones de la decisión editorial. Y luego le empiezo a romper mucho las bolas a los distribuidores para que me lleven el libro a España. Y ellos me dicen, bueno, flaco, vos publicás cada cosa. No puedo, bueno, sí hay que poder, pero no hago al revés. No le pregunto a mis distribuidores qué dice un periodista al diario El País que le convendría leer en Madrid. Y yo sé. Ojo, porque hay muchas editoriales latinoamericanas que van hacia la lógica del catálogo internacional, a la traducción internacional, y es un problema para mí político y cultural, ¿no? Tengo otra preguntita. Así como pensás que creo que la traducción es un proceso de construcción, traducir es escribir, como abogada que soy, traductora jurídica, te quería preguntar si vos pensás que la traducción jurídica es también hacer derecho. Quiero decir una cosa, lo primero que dijiste vale para mí traducir es escribir, ¿eh? No digo que para... Bueno, para mí también. Claro, no sé de traducción jurídica, no sabría qué decirte, no sé, es muy específica tu pregunta, no sé cómo son los códigos penales en cada país.
Tengo entendido, no estoy diciendo una barrabasada, que el título de abogado no vale afuera, ¿no? Porque, Absolutamente, claro, absolutamente, pero el proceso creativo es lo mismo. debe ser. Y no tendríamos derechos si no fuera por las traducciones. Claro, debe ser. La verdad que no te puedo Vos decir. imaginate que nuestros derechos empezó con los persas, así que Claro, bueno, si no hubiera traducciones no tendríamos derechos. claro, en la traducción además en un sentido que yo decía que hoy no sé si era el tema que yo iba a tocar hoy, que es como un sentido denso de interpretación de las culturas, como traducción en el sentido de esto, ¿por qué Benjamin tuvo éxito en Argentina? A mí me preocupó, en ese momento yo escribí sobre eso, no haciendo un rastreo sobre técnicamente la traducción, cómo estuvo traducido, sino porque cuando lo tradujo Murena en Sur en la década del 60 no pasó nada y después en los 80 y 90 sí. Justamente, bueno, lo que dice Benjamin y lo que dice Derrida es que vos no podés pensar nada si no lo haces dentro de un contexto cultural. Vos no podés pensar en derecho si no lo haces dentro del derecho. Escribas en la lengua que escribas, entonces sí o sí estás haciendo derecho cuando traducís. Entonces debe ser sí, no sé qué contestarte, pero supongo que sí. Seguro es un proceso creativo traducir. Bueno, para balancear un poco de este lado, sí. ¿Hay que apretar algo? No. Es una pregunta a los dos. Les aclaro, soy argentina, pero no vivo en Argentina, entonces vengo con una óptica así un poco diferente. Vivo en San Pablo hace mucho tiempo, trabajo con idioma. ¿A qué le están llamando español neutro? Es una pregunta. ¿Vos que estás haciendo el glosario por ahí? Vamos a Para mí el ordenarnos. español Ahí está. neutro es algo horrible que no tiene gusto a nada. Mira, para contestar un poco a lo que estás diciendo, el problema es muy largo y muy complejo. Sí. Vamos por partes y aparte también a tocar un poquito lo que dijo ella. Les recomiendo muy especialmente que entren en un blog que se llama Addenda et Corrigenda, que lo hace Silvia Sanz Bueno, que es una filóloga española, junto con un equipo muy grande donde hay traductores, filólogos, lingüistas, etcétera, etcétera. En este momento España ha decidido transformar su nombre y su lengua en una marca, lo que se llama Marca España. Esta Marca España ha sido registrada y pretende, a través de una serie de instituciones económicas por un lado y supuestamente de naturaleza intelectual por el otro, legislar sobre la lengua de manera absoluta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, asociada con Telefónica de España, asociada con la editorial Planeta, asociada con el grupo Anaya, en este momento la Real Academia y las instituciones que dependen de la Real Academia están funcionando como arriete sobre la lengua, tratando de imponer un uso único en todas partes. Es el uso decidido fundamentalmente por España. Frente a la presión de las academias locales en toda América Latina, incorporan los americanismos, nosotros no hablamos de hispanismos, por ejemplo, y de vez en cuando nos tiran un diccionario como para que nos sintamos más o menos tranquilos o a gusto. Pero las editoriales que tienen un problema real, que es no solamente vender de acuerdo con la norma española, sino vender también fuera de España con una norma un poco más amplia. Y aclaro, Latinoamérica no es el principal mercado de España, el principal mercado de España son los Estados Unidos, que se calcula que dentro de 20 años van a ser el país con mayor cantidad de hablantes de castellano en el mundo. Se inventó algo así como una forma de castellano que no corresponde a ningún lugar en particular, a pesar de que tenga un trazo grueso muy marcadamente peninsular. Esa forma, en general, plantea que frente a determinado tipo de opciones ocurra una ficción de un castellano que no tiene que ver con la tradición, sino que tiene que ver con lo que podemos llamar la traducción. Este fenómeno es mucho más corroborable, por ejemplo, sin que nosotros lo advirtamos, cuando vemos películas dobladas o series dobladas. Nosotros decimos, están dobladas al mexicano. No están dobladas al mexicano, porque un mexicano también tiene la misma sensación que puede tener un argentino, un chileno o un colombiano. Es una lengua formada a partir de elecciones. Disney.
totalmente arbitrarias que no responden a la de ningún lugar en particular. Entonces, hay editoriales que exigen una forma neutra para poder atravesar todos los mercados y a su vez para poder imponer esa forma sobre sus filiales en otras partes del mundo y demás. A veces esto plantea una cuestión de sentido común. Doy un ejemplo muy simple. La primera vez que se tradujo la novela de 3 centavos en Argentina, que se tradujo en Fabril Editora, si no me equivoco, se tradujo como la novela de 3 centavos. En alemán no es centavo propiamente la palabra, es una palabra argótica. En España se tradujo como la novela de 3 perras gordas. 3 perras gordas en América Latina no lo entiende absolutamente nadie. Entonces, la forma neutra que nosotros elegimos fue 3 centavos, que no es argótica y que tiene un poco, digamos, pierde algo, pero tiene un poco el sentido que tiene el original. 3 perras gordas es una variante totalmente local de un sitio en particular, que curiosamente, o no tanto, no se entiende dentro de la misma España en los mismos términos, porque digamos, sería como pensar que España tiene un solo castellano y España, como cualquier otro país de lengua castellana, tiene muchas variedades de castellano, sin contar los otros idiomas que no son castellano, pero que también son español. Bien, dicho lo cual, hay que pensar una segunda movida, y es la movida que tiene que ver con que no solamente se busca un castellano neutro, sino que se buscan autores que escriban sobre temas neutros y que puedan funcionar en cualquier contexto. Doy un ejemplo muy simple. Si Andajasi escribe una novela ambientada en el Renacimiento, donde un tipo descubre el clítoris de las mujeres, eso paga bien, funciona perfecto. No importa dónde fue escrita esa novela, ni tiene ninguna marca particular que la haga una novela argentina. Este tipo de libro que trata un tema general, ambientado en cualquier parte, en el tiempo y en el espacio y demás, es una solución muy, muy oportuna, justamente para no quedar en las marcas estilísticas locales, para ir un paso más adelante respecto de una lengua neutra y para plantearse temas neutros, entonces, como forma de escritura. No sé si esto contesta lo que estás diciendo, le paso a Damián para que él dé su versión. No, pero es exactamente, no tengo nada que agregar, es impecable. Congresos de detectives en París en el siglo XIX, crímenes de Oxford. No pensaba haber hecho una pregunta indignante. Solamente pregunté qué era el español neutro. No, pero bueno, es por ahí tampoco, por ahí yo lo mencioné dando que hay un sobreentendido y quizás está bien aclararlo. Más o menos. Más o menos. A mí me interesa el tema este de la escritura neutra o de los temas neutros, porque pareciera que el monstruo multinacional en un punto de la edición tiene adentro el propio caballo de Troya, ¿no? Porque así como hoy Andás y vende muchísimos millones de ejemplares y se traduce a todas las lenguas del mundo, el día de mañana no va a ser efectivamente una escritura argentina, o sea, no es una escritura de ningún lado, y entonces no va tampoco a concitar ninguna atención posible para una traducción hacia otro idioma, ¿no? Como sí está sucediendo con escritores como Aira, de pronto, o Pilla, que van siendo traducidos y considerados de alguna manera representantes de algo que hay acá. Sí, en realidad yo pienso las dos cosas a la vez, en el sentido que Piglia o Aira, lo que fueron, Fowl, lo que fue pasando es que se fue abriendo un nicho más underground, no sé cómo decir, que el mercado español, porque además ellos primero entraron al mercado español antes de ser traducidos, algo varió para que esas literaturas que son más experimentales, menos previsibles en el sentido de también la mirada que tenía España y Europa sobre América Latina, es decir, novelas de dictadura, realismo mágico o realismo tucú, para que eso se abriera y empezaron a entrar estas otras literaturas, que también puede incluir al propio Villoro, o Belatín, o otros autores, y ya muchas camadas de Alan Pauls, que a uno le puede gustar más o menos uno u otro, pero que todos tienen en común, en un punto, que bueno, no ingresarían en esto que era la mirada del mercado español sobre la literatura latinoamericana que esperaba dictadores. Y eso hizo que también entraran muchos en algún circuito de traducción, pero siempre, salvo alguna excepción, fuera del circuito de lo masivo. Puede haber algún libro como El Pasado, pero que fue mucho más
exitoso en Argentina que en España. En este momento hay como una cosa fuerte de Piglia, pero no estoy tan convencido que en términos de venta, aunque sí de reconocimiento, de premios, etc. En el caso de Daira, la recepción que tiene afuera, por lo que yo más o menos pude ver, no es muy diferente a la que tiene acá. Si era alguien que es muy publicado, es un escritor de editores, o sea, tiene muchos editores muy fanatizados con él, como lo tiene acá, un grupo de lectores también lo son, pero sigue siendo un autor de baja venta. Entonces, la novedad sería eso, que este público, estos escritores ingresaron al mercado europeo, pero sin poner en cuestión este otro. No es que Piglia o Aira o Fowell estén disputando el lugar a Andajasi o a Martínez o a esa línea, que sigue estando muy presente en términos de mainstream. Sí, a veces tienen problemas de traducción, ¿no? En el caso de Martínez, que además como fue Crímenes de Oxford, la película, digo, se tradujo, pero sí en el caso de Andajasi, que no es así, no está traducido a todas las lenguas, porque en realidad Andajasi sale a disputar un territorio que será el del bestseller, en el cual es mediocre él para ese territorio, porque también hay cánones y estándares de eso. En el caso de la novela de Martínez es muy significativo porque cuando ganó el Premio Planeta en Argentina se llamaba Crímenes Imperceptibles. Con ese nombre ganó el Premio Planeta en Argentina. Y cuando la llevaron a España, al editor español le parecía que imperceptible era una palabra muy sofisticada para un bestseller. Y pasó a ser Los Crímenes de Oxford. Y la segunda edición en Argentina pasó a ser Los Crímenes. Volvió a Argentina con Los Crímenes de Oxford cuando se reimprimió el libro, cuando se reeditó. Con lo cual, porque para decirlo brutalmente, el español neutro también implica un inmenso achatamiento. El achatamiento acá en esta nota es brutal, ya desde el título. Imperceptible es una palabra mucho más rica, crímenes imperceptibles, que crímenes de Oxford. Quiero decir, un autor puede haberle puesto a su novela Crímenes de Oxford si quiere, porque no es ni mejor ni peor un título, pero sí que hay un registro efectivamente más piantavotos, más difícil para un lector comercial de estos crímenes imperceptibles y decir, estos son los crímenes de Oxford, ¿no? A mí me importa también mucho esto, ahí ya más como escritor, no solamente como traductor, pero como traductor, al mismo tiempo que peleo y digo esto, sé que llevamos la de perder. Pero como escritor me molesta mucho el tema de la literatura internacional, más todavía que en la traducción, quizás por una cuestión personal, digo, porque Andajasi podría ser un escritor argentino, porque remitiría a la pregunta ¿qué vuelve Argentina a la literatura argentina? ¿No? Y está llena de literatura argentina que toma esos temas, pero de una mirada, por ejemplo, Goebel podría ser alguien como un Andajasi que se tomó un ácido, en el sentido que sus primeras novelas son sobre la perla al emperador, Salgari, por algún lugar del mundo, pero jamás sería literatura internacional eso, porque tiene un nivel de excentricidad y de barroquismo en la prosa, que claramente es una novela argentina, que la vuelve argentina claramente esa novela. Mientras que otras de las cosas son la tremenda llanura o llaneza de la frase de 4 o 5 palabras y no más de 4 o 5 palabras, nunca, jamás una subordinada. O sea, lo que termina diciendo mi texto es una literatura que comunica. Y para mí la literatura y la traducción no comunican, no es comunicación. No estoy diciendo nada que no haya sido dicho por Blanchot y por muchos otros, pero que por eso termina la charla diciendo de vez en cuando está bien reponer viejas discusiones, ¿no? Porque parece haberse perdido de vista que la literatura y la traducción no es comunicación. Desgraciadamente hay un ámbito